Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta sesión de Conecta y Comparte, explorando el conocimiento, como cada jueves a las 6 de la tarde. Y hemos tenido muchísimas charlas diferentes, muy interesantes todas ellas, que si no las han visto, les recuerdo que pueden revisar nuestra misma página de Facebook para volverlas a ver, o también se pueden conectar a nuestro canal de YouTube para que puedan ver toda la serie de charlas que hemos tenido hasta el momento. En un momento les pondremos el link aquí en esta presentación. Y bueno, el día de hoy vamos a tener con nosotros a el doctor Ricardo Mota Barona. Sí, se los voy a presentar, él está ya aquí con nosotros. Y bueno, les voy a leer la semblanza del doctor. Él es doctor en Control y Sistemas Dinámicos por el Instituto Potosino de Ciencia y Tecnología, el IPCID. Es licenciado en Ingeniería Mecatrónica, egresado de UPITA, del Instituto Politécnico Nacional, y es maestro en Tecnología Avanzada por el CICATA, también del Instituto Politécnico Nacional. El doctor Ricardo es originario de la Ciudad de México y actualmente está haciendo una estancia postdoctoral en el Tecnológico Nacional de Monterrey, Campus Celaya. Su línea de investigación es en convertidores CD-CD conmutados y especialmente los convertidores elevadores con una alta ganancia de voltaje que tienen aplicaciones en la conversión de energías renovables. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidato y además es un apasionado de la electrónica analógica y de potencia, así como de la docencia. Una de sus cualidades es la colaboración y desde el nivel de bachillerato ha apoyado a sus compañeros en temas de circuitos electrónicos y ahora como docente puede combinar su vocación con su ocupación. Entonces, bienvenido, doctor. Es un gusto para nosotros que esté aquí presente y bueno, él nos va a hablar sobre los convertidores CD-CD no conmutados. Los dejo con el doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada más hacer una precisión. La estancia postdoctoral que estaba realizando es en el Tecnológico Nacional de México, en el campus de Celaya. Y nada más es que no puse, nada más puse TEC-NM, pero es el Tecnológico Nacional de México. Y bueno, en la actualidad acabo de iniciar a laborar en una empresa que precisamente trabajamos con convertidores, pero ya industriales. Ajá. Y bueno, el tema que yo les voy a presentar son los convertidores CD-CD conmutados. Primero vamos a iniciar con una breve historia. Bueno, una de las fuentes naturales de donde podemos obtener energía eléctrica pues es de las baterías, ¿no? Podremos remontarnos a la primera batería de Volta que funcionaba con una reacción química, pero esta fuente de energía es de corriente directa. A finales del siglo XIX existió un evento muy connotado en ese momento que le llamaron la Guerra de las Corrientes, que se dio entre Tomás Alva Edison y Nikola Tesla. Cada uno de ellos defendía un sistema de distribución de energía. Edison el de corriente directa y Tesla el de corriente alterna. Y bueno, todos sabemos quién fue el ganador, porque el actual sistema de distribución de energía pues es la corriente alterna. ¿Por qué fue que Nikola Tesla le pudo ganar la guerra de las corrientes, así llamada, a Edison? Bueno, resulta que la corriente eléctrica alterna es muy fácil de convertir, en este caso elevarla o reducirla, solamente utilizando un transformador eléctrico, que son embobinados. Su complejidad radica en que el análisis matemático pues, tiene que ver con funciones sinusoidales, y bueno, eso complica el análisis, pero la conversión es muy fácil con solamente transformadores. Entonces, para distribuir la energía eléctrica a grandes distancias requerimos elevarla a unos miles de voltios, pero ya llegando a las ciudades hay que reducirla y eso se hace fácilmente con un transformador de corriente alterna. Ahora, el transformador, lo pongo entre comillas porque no es el mismo principio de funcionamiento, pero hacen la misma función, electrónico de CD, que es elevar y reducir voltajes. Fue posible cuando llegaron los dispositivos semiconductores y la electrónica de potencia.
Entonces, en la actualidad están cambiando las cosas. Ya hay ciudades donde el estándar de distribución eléctrica es la corriente directa, le llaman microgrids y bueno, son muchos temas, ¿no? Pero quería empezar con esto porque aquí es donde radica la importancia de los convertidores de energía. Ahorita estoy hablando de solamente convertidores de energía. ¿Ah? Estos convertidores de energía o de potencia, hay 4 tipos, los de CDCD, que son el que yo voy a abordar, pero también hay otros como el CDSA, que son los inversores, CACD, que son los rectificadores, y CACA, que son variadores de frecuencia. Entonces, bueno, dentro del campo de la electrónica de potencia están los convertidores CDCD, que son los que yo voy a trabajar en esta presentación. Podemos englobarlo en 3 grupos: los reductores de voltaje, también llamados BOC o step down, los elevadores de voltaje, que son BOST o step up, perdón, y los reductores elevadores, o sea que realizan las 2 funciones, tanto elevar como reducir el voltaje. Una de las primeras conversiones, si lo queremos decir, de corriente directa fue los reductores de voltaje, con 3 técnicas: el simple divisor de voltaje, los reguladores lineales y la conmutación PWM. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. El reductor con resistores, pues era nada más poner un par de resistores y con eso podemos reducir el voltaje. También podemos reducirlo con un clásico regulador 7805, por ejemplo, o 7812, pero otra forma de hacerlo es con una señal PWM. Aquí en esta imagen que se ve, vemos que si el ciclo de trabajo es, por ejemplo, de un 10%, idealmente solamente entregamos el 10% de la energía a la carga, o si es del 50%, entregamos la mitad de la energía, y si es de cercano al 100%, entregamos toda la energía. Entonces estamos haciendo una reducción de voltaje. Ahora, ¿qué desventajas tienen tanto el el divisor resistivo como los reguladores lineales? Que no son eficientes, porque cuando reducimos el voltaje la diferencia de voltaje entre la entrada y la salida se pierde en forma de calor. Lo mismo pasa con los reguladores lineales. En cambio, con los convertidores conmutados, aquí es donde ya entramos a los convertidores conmutados, sería generar una señal PWM y con esto alimentar la carga. Esto lo que nos hace es que la conversión de energía se vuelve más eficiente porque solamente hay pérdidas por conmutación en los dispositivos. Ajá. Entonces, bueno, iniciamos desde convertidores de energía en general, después convertidores CD y ahora vamos a ver los convertidores conmutados. ¿Cómo hacemos esta conmutación? Bueno, la podemos hacer con un simple interruptor. Incluso hay en la literatura convertidores conmutados, pero lo hacían con relevadores. Y esto, bueno, ¿qué desventaja tiene un relevador? Que es muy lenta la conmutación. Por eso yo me fui a la historia diciendo que el desarrollo de los convertidores se dio con los semiconductores, porque este interruptor, en lugar de ser un interruptor mecánico, puede ser un interruptor electrónico, puede ser un transistor, un IGBT, un MOSFET. Y entonces, bueno, si nosotros tenemos la fuente y cerramos y abrimos este interruptor, generamos la señal PWM de voltaje y corriente que mostré en la lámina anterior, y con eso controlamos la potencia que entregamos a la carga. Ahora, si nosotros solamente le ponemos el interruptor, pues no entregamos un voltaje promedio a la carga, sino estaría encendiendo y apagando. Claro que si lo hacemos con una velocidad, no sé, 10 kHz, 100 kHz, probablemente no se notaría el efecto en la carga, pero para hacerlo más, bueno, en este caso, tener una corriente directa como tal, constante, a los convertidores se les suele poner un filtro pasabajas a la salida, formado por inductores y capacitores. Entonces, aquí en esta imagen de la derecha podemos ver que tenemos la fuente. Este interruptor mecánico, perdón, me moví. En realidad, ahorita vamos a ver que son un par de interruptores electrónicos. Entonces, básicamente es conmutar la fuente
Pero para que el voltaje de salida sea una corriente directa constante, necesitamos un filtro pasabajas entre la carga y la conmutación. Y bueno, aquí la imagen de abajo que está marcada como una B, pues nos dice la relación que hay entre el tiempo que mantenemos encendido el interruptor, que en este caso se llama D, le llamamos ciclo de trabajo, y el tiempo que está apagado el interruptor. Esto determina la cantidad de energía que entregamos a la carga. Un ejemplo, si tenemos el 50% de ciclo de trabajo, entregamos el 50% de energía. Si ponemos un 30% de ciclo de trabajo, entregamos un 30% de energía. Claro, esto es ideal, ¿verdad? Sin pérdidas ni nada. Pero básicamente así es como funcionan los convertidores conmutados reductores, ¿vale? Yo estoy hablando solamente de reducción de voltaje, pero el mismo principio se aplica para todos los convertidores conmutados. O sea, podemos hacer reducción de voltaje, podemos hacer elevación de voltaje y reducción y elevación de voltaje. Bueno, aquí en esta lámina ya vemos que el interruptor principal, o también se le llama interruptor activo, puede ser un MOSFET. Y este diodo que está conectado aquí, se le conoce como interruptor pasivo. ¿Por qué interruptor pasivo? Porque nadie lo está activando. Lo que hace que el diodo conduzca o deje de conducir es la polaridad. O sea, si lo polarizamos en inversa o en directa. Entonces, cuando nosotros encendemos el interruptor Q, el diodo queda polarizado en inversa y se dice que no conduce, es como si fuera un interruptor abierto. Y entonces lo que está sucediendo es que la energía se está almacenando en esta bobina llamada L, y también está recargando este capacitor, que al final funcionan como un filtro pasabajas, pero lo que hace es, bueno, al final recibimos un voltaje de corriente directa constante, pero lo interesante aquí es que estos dos interruptores trabajan coordinados, bueno, sincronizados. Cuando encendemos el MOSFET Q, el diodo queda polarizado en inversa y no conduce, y es como si estuviera abierto, y viceversa. Cuando no, el interruptor Q está apagado, el diodo se polariza en directa, y es como si fuera un circuito cerrado, y esto lo que permite es, bueno, que la energía siga fluyendo por la bobina, y eso lo que se logra es precisamente que la corriente de salida es constante. Entonces, todos los convertidores, lo vamos a ver un poco más adelante, todos los convertidores, sean reductores, elevadores o reductores elevadores, va a ser una combinación de interruptores, ya sea pasivos o activos. En este caso, los activos, recuerden, son por ejemplo, el MOSFET, que necesitan de una señal para conmutar, y los pasivos son los diodos, los que se activan o desactivan si están polarizados en inversa o en directa. Entonces, repito, todos los convertidores conmutados funcionan de esta forma: una combinación de interruptores activos y pasivos, y también combinación de dispositivos que almacenan energía, o sea, inductores y capacitores. Esta es la topología de un convertidor reductor, el que les mencioné, que se llama BOC. Ajá. Pero no es la única, sino aquí tenemos la topología del BOC, del BOST, en este caso es un elevador de voltaje, el BOST-BOC, digo BOC-BOST, que realiza las dos funciones, el tipo COC y el tipo CPIC, que lo que hacen es también reducir y elevar el voltaje, hacen las dos funciones. O sea, los de la derecha son reductores y elevadores, y lo de estos dos, los básicos, es el de arriba es reductor y el de abajo es elevador. Si se dan cuenta, es una combinación precisamente de interruptores activos y pasivos, como lo mencioné, diodos, transistores o MOSFETs, y elementos almacenadores de energía. Las bobinas almacenan en forma de campo eléctrico, digo, en campo magnético, corriente, y los capacitores, pues campo eléctrico, ¿de acuerdo? Bueno, yo les voy a platicar en especial de los convertidores elevadores, que son los que yo he trabajado más, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí les muestro una clasificación de los diferentes convertidores elevadores. Pueden ser aislados o no aislados, unidireccionales o bidireccionales,
Bueno, básicamente son todos ellos. No los voy a mencionar todos, solamente voy a mencionar algunos. ¿Y en qué consiste? Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, los que son con tierra común y no son aislados, la tierra de la fuente es común con la tierra del voltaje de salida. Pero hay otros que no. Por ejemplo, los del inciso B, el potencial, bueno, sí, el punto de referencia de tierra no es el mismo el de la fuente de entrada, perdón, o el de salida. Cambia. Ajá, eso, bueno, depende mucho de la aplicación, pero bueno, son las diferentes técnicas que hay, ¿verdad? Aquí hay otra donde también están aislados, pero podemos tener inductores como si fueran, bueno, realmente son transformadores, inductores acoplados, y eso le dan un aislamiento. Y bueno, este es otro tipo de topologías que consta de dos convertidores. Los que yo he trabajado básicamente son los de el tipo B, que son la referencia de potencial no es la misma en el voltaje de entrada y el voltaje de salida, ¿de acuerdo? Pero bueno, estas son a grosso modo algunas de las diferentes, se le llama topologías de cómo están conectados los sistemas aquí, los dispositivos. Y bueno, yo les voy a platicar qué es lo que se hace, por ejemplo, en la investigación o lo que nosotros hemos hecho con estos convertidores. Un convertidor por sí solo no tiene regulación de voltaje. ¿Qué significa esto? Que si yo cambio la carga, o sea, si yo le pongo, le demando 100 watts o si le demando 5 watts, el voltaje de salida no es fijo. Si yo le demando 5 watts, el voltaje de salida es mayor, y si le demando 100 watts, el voltaje de salida es menor. No es mucha la diferencia, pero sí se nota. Puede ser un par de volts, pero no hay una regulación como tal. Entonces, a este tipo de convertidores se les llama nada más así como tal convertidor conmutado. Si nosotros queremos una regulación de voltaje, tenemos que ponerle un controlador, y a ese nosotros le llamamos reguladores. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, lo que hacemos en la investigación es primero definir qué topología va a ser. Si va a ser elevador, reductor, cuánta ganancia de voltaje. Por ejemplo, yo puse que son convertidores con alta ganancia. ¿Por qué? Porque yo puedo, a partir de una fuente de 24 volts, que podría ser un par de baterías en serie de 12, y que esas baterías se pueden estar recargando, por ejemplo, con paneles solares, yo puedo generar 220, 380 o algún otro voltaje que puede funcionar. Es una de las aplicaciones para alimentar inversores y generar corriente alterna, pero también puede ser para otras cosas. También puede ser para vehículos eléctricos, puede ser para iluminación, puede ser para muchas cosas. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es definir la topología. Después tenemos que obtener modelos matemáticos. ¿Cómo hacemos los modelos matemáticos? Bueno, cuando nosotros hacemos la conmutación, se generan subcircuitos, y cada uno de esos subcircuitos nos genera una serie de ecuaciones diferenciales que modelan, bueno, sí, más bien que describen la dinámica de ese subcircuito particularmente. A nosotros nos gusta trabajar con sistemas que solamente generan dos subcircuitos, cuando está el interruptor encendido y cuando está apagado. Y después hay que sacar un modelo que se llama promedio o promediado, que es precisamente cuál es el comportamiento promedio, porque recuerden que estos convertidores, al estar conmutando, el comportamiento de esos dos subcircuitos que están cambiando lo hace de manera muy rápida. Puede ser 10 kHz, 50 kHz, 100 kHz, y entonces podemos obtener un valor promedio. Ahora, este valor promedio y también el conmutado son sistemas que no son lineales, pero nosotros podemos hacer algunas técnicas de linealización, y lo que nos permite es obtener un modelo matemático más simple, porque es lineal. Y aunque el otro sistema, el sistema original no es un sistema lineal, hemos hecho pruebas con nosotros diseñando a partir de un modelo lineal, y funciona perfectamente. O sea, podemos controlarlo, podemos modelarlo, podemos hacer, y el comportamiento, bueno, sí, los modelos son casi idénticos en cuanto a su dinámica, ¿de acuerdo? Después de esto, de los modelos matemáticos, podemos obtener la ecuación de cada uno de los componentes activos. ¿Por qué es importante esto? Porque
como nosotros vimos, tenemos bobinas, capacitores y también tenemos diodos y MOSFETs. Y hay que determinar el tamaño de ese inductor, el tamaño de ese capacitor, el tamaño de ese, o la corriente que está circulando por el diodo, por el MOSFET, para que a la hora de armar un prototipo, pues no se queme. Nosotros en la literatura hemos encontrado que muchos artículos solamente publican la topología y dan componentes así muy comunes. Por ejemplo, 10 microhenrios, 100 microfaradios, pero no dicen por qué le ponen ese valor. Y nosotros al hacer el análisis nos damos cuenta que para que el convertidor sea más eficiente, tenemos que obtener las ecuaciones de estos componentes para diseñar el convertidor con el componente exacto, de tal forma que no esté ni sobrado, ni pueda, porque muchas veces lo que hacen en los papers es poner un capacitor sobrado, pero eso no tiene mucha, bueno, a lo mejor para determinar que la topología sí eleva o reduce el voltaje está bien, pero si ya queremos hacer un convertidor como para producirlo tal vez, o que esté bien diseñado componente a componente, hay que obtener estas ecuaciones. Después, ya que tengamos las ecuaciones, hacemos un análisis de la dinámica, pero del modelo lineal. ¿Por qué es importante con el modelo lineal? Bueno, porque el modelado es mucho más fácil que de un sistema que sea conmutado o del que es promedio. Y entonces, bueno, lo hacemos a través de simulaciones. Estas simulaciones pueden ser con programas como MATLAB, puede ser con programas como PSIM o con algún otro simulador electrónico. Ajá. Ya que tenemos la simulación, construimos un prototipo y lo validamos realizando mediciones de laboratorio. Esas mediciones se tienen que aproximar con lo que obtuvimos en simulaciones, tanto la simulación matemática, por ejemplo, la hacemos con MATLAB. La ya del prototipo la hacemos con algún otro programa. Y la validación lo que nos permite es verificar que los tres modelos son muy similares. Ahora, ya que tenemos el convertidor, nosotros, hay gente que solamente hace investigación en electrónica de potencia. Esa gente se queda hasta aquí. Sacan un modelo, construyen el prototipo, lo verifican en el laboratorio con mediciones de osciloscopio, lo comparan a lo mejor con el modelo matemático y se acabó. Pero como yo fui, bueno, mi doctorado es en control y sistemas dinámicos, este convertidor solamente es un sistema dinámico, pero yo tendría que aplicar control. Entonces, nosotros hacemos una segunda parte, que no todos los investigadores hacen, que es ya construir un regulador conmutado. ¿Cuál es la diferencia entre el regulador conmutado y el convertidor? Bueno, que el regulador lleva control, entonces la unión del convertidor más el controlador. ¿Qué tipo de controlador utilizamos? Generalmente se utilizan tipo PI, pero también pueden ser tipo PID. Ya que tenemos el controlador, como tenemos un modelo lineal y podemos tener funciones de transferencia de, no sé, del voltaje de salida con respecto al ciclo de trabajo o de la corriente de entrada con respecto al ciclo de trabajo, pues podemos diseñar un controlador. Ya que tenemos el controlador, podemos simular de diferentes formas. Lo podemos simular matemáticamente. Bueno, en ese caso por ejemplo, con MATLAB, ¿no? Pero también lo podemos hacer con simuladores electrónicos, porque finalmente es un sistema electrónico. Entonces lo podemos hacer con PowerSim o con algún otro software de simulación electrónica. Después construimos el controlador físicamente, los unimos y, bueno, nosotros hacemos un análisis de respuesta en frecuencia para poder ajustar el control PID. Ajá. Es un poco complejo de explicar esta parte, pero bueno, esa es la técnica que usamos para ajustar el controlador, porque hay muchas técnicas, pero nosotros usamos esta, análisis de respuesta en frecuencia. Ya que sintonizamos el controlador, hacemos pruebas con carga variable. ¿Por qué con carga variable? Porque, como mencioné, un convertidor sin control no regula el voltaje de salida, varía si cambio la carga. Un regulador debería de mantener el mismo voltaje de salida independientemente de la carga que yo le ponga, claro, dentro de ciertos parámetros que nosotros aclaramos en el diseño. Y bueno, lo que hacemos al final es publicar este tipo de trabajo. Este es un trabajo de los que hemos publicado.
Si se dan cuenta, este ya no es una topología como las que les mostré anteriormente. Esta es una combinación de topologías. Esta primera topología se le llama un convertidor en cascada, elevador. A esta se le llama una celda multiplicadora de voltaje. Y al unirlo, esto es lo que nos permite tener una alta ganancia de voltaje, porque esta primera parte nos da una ganancia, pero ya con la celda multiplicadora nos da otra ganancia de voltaje mayor. ¿Ah? Y si se dan cuenta, es lo mismo que les mencioné hace rato. Diodos que se llaman interruptores pasivos, un MOSFET que está aquí. A nosotros nos gusta mucho trabajar solamente con convertidores que tengan un solo interruptor, porque los modelos son más sencillos, pero hay muchos proyectos donde tienen más de un interruptor. Y digo, no es que sea malo, pero el control y los modelos se complican mucho. Entonces, a nosotros nos gusta mucho trabajar con este tipo de convertidores por su facilidad de implementación, de simulación, de control y todo. Entonces, bueno, repito, es una combinación de interruptores pasivos, activos y dispositivos que almacenan energía, en este caso inductores y capacitores. Y finalmente lo aplicamos en una carga. Nosotros casi siempre hacemos análisis solamente sobre cargas resistivas. Se pudiera hacer también análisis sobre cargas resistivas. Pudiéramos hacer análisis sobre cargas inductivas, pero bueno, nosotros nos quedamos solamente hasta aquí. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo lo que mencioné anteriormente, que es cuando el interruptor activo, que en este caso se llama S, cuando le llega una señal que activa este MOSFET, algunos de los diodos se ponen en conducción y otros en circuito abierto. Y con esto me da dos subcircuitos. Aquí, por ejemplo, ¿por qué le pusimos una celda multiplicadora de voltaje? Si se dan cuenta, aquí cuando sucede este caso 1, estos dos capacitores quedan conectados en serie. Lo podemos ver aquí, miren. Así. Y entonces eso hace que se duplique el voltaje de salida. Porque se descargan en serie y se cargan en paralelo. Miren, aquí están conectados en paralelo por esos dos diodos. Entonces, al cargarse estos diodos en paralelo, se cargan a un cierto voltaje, pero al descargarse, entregan el doble. Y esto precisamente, esta conmutación, es lo que hace que se multiplique el voltaje. Y bueno, en este caso, esto es un poco más complicado de explicar, pero básicamente lo que hacen es, bueno, ponemos varios inductores, en este caso solamente dos, por eso se llama quadratic, porque este tipo de convertidores pueden ser, de 2, 3, 4, 5 etapas. Nada más que los más eficientes son de 2 etapas, ya de 3 etapas en adelante se vuelven poco eficientes porque cada diodo implica una pérdida de energía porque, bueno, pérdidas por conducción. Entonces, bueno, este es un cuadrático más una celda multiplicadora y con eso obtenemos una alta ganancia de voltaje. Aquí podemos ver, por ejemplo, que obtenemos un modelo de 6 variables, 6 estados, 3 de ellas son corrientes de bobinas y 3 de ellas son voltajes de capacitores. Al final de aquí solamente nos interesan dos, la corriente de entrada, que es IL1, y el voltaje de salida, porque al final vamos a retroalimentar esos estados, vamos a hacer dos lazos de control, que se ven aquí. Entonces retroalimentamos el voltaje de salida, precisamente para garantizar que tenemos un voltaje fijo, y la corriente lo que nos da es como una referencia, porque aquí nosotros ponemos una referencia de voltaje, pero la corriente nos da como una referencia extra, y bueno, al final ya ponemos un compensador, un filtro pasabajas, y bueno, aquí lo simulamos con el modelo, ¿de acuerdo? Y ya con esto nosotros estamos haciendo el control con dos lazos, y bueno, este ya es el circuito ya con su controlador. Mi asesor le gusta mucho trabajar con amplificadores operacionales, incluso nos han criticado mucho los trabajos porque ya la mayoría de gente lo hace con controladores digitales, pero a mi asesor le gusta mucho trabajar con esto porque para empezar, pues un circuito analógico tiene un ancho de banda infinito, teóricamente, a diferencia de los circuitos digitales
Y otra cosa, son muy económicos. El problema es que diseñarlos sí es bien complicado, pero el argumento que da es que si nosotros podemos implementar un controlador así de sencillo, cualquier otra técnica de control la puede desarrollar. Y bueno, aquí se puede ver, donde dice carga, hay dos resistores, uno de 806 ohms y otro de 200, y un interruptor más. Esto solamente nos sirve para hacer pruebas o cambio de carga. Precisamente yo puedo poner ya sea un resistor fijo o le conecto un segundo en paralelo para reducir la carga. Bueno, más bien para reducir la resistencia, pero en realidad se está aumentando la demanda de corriente y con esto garantizamos que el voltaje de salida es constante. Y bueno, básicamente esto es uno de los trabajos que hemos publicado. Este es el prototipo que construimos. Aquí, bueno, no se ve el controlador, pero hicimos una tarjeta con todo el controlador y todo. Y se dan cuenta, lo que les mencioné, no son bobinas, son capacitores. Y todo esto nosotros lo diseñamos, o sea, se dan cuenta, estas no son bobinas que estén compradas, sino nosotros, como nos dan valores muy específicos, no son comerciales, las tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Y bueno, al final, ¿qué aplicaciones pueden tener estos convertidores? Pues muchísimas, ¿no? Por ejemplo, vehículos eléctricos, energías renovables, incluso dentro de dispositivos como las computadoras, iluminación LED. Los mismos cargadores de la laptop traen esos convertidores. Bueno, pero no precisamente los elevadores, ¿verdad? Son reductores. Y bueno, para celdas de hidrógeno también. A partir de celdas de hidrógeno podemos alimentar vehículos y ahí requerimos elevadores. Y bueno, básicamente esta sería mi charla. Esta es mi plática y bueno, no sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, doctor. Nos ha hablado de cosas muy interesantes en el hecho de que todos tenemos aparatos electrónicos de cualquier tamaño y para cualquier uso. Y todo esto de lo que tú nos has hablado es lo que hace o permite que los utilicemos, ¿no? Que los empleemos de una manera real, que es la parte importante y primordial en este caso, ¿no? Ahorita que mencionas eso, Moni, eso es lo que ha hecho que las laptops cada vez sean más delgadas y los teléfonos cada vez más delgados, los convertidores. Sí, y a nosotros se nos hace tan fácil utilizarlos, prender y apagar, pero todo lo que está en la parte interna y que permite ese funcionamiento es todo esto que nos has mostrado, ¿no? Que igual a mí de ver tus diagramas, pues sí, me recordó mi clase de electrónica y demás, que es muy padre, pero sobre todo decir, pues sí, es lo que uso cotidianamente, pero como estos, conforme avanza la tecnología en general y de que queremos mayor eficiencia en obtener respuestas de nuestros propios aparatos, pues esta sigue siendo la base y por eso la importancia de su análisis, su estudio y su investigación, que es en lo que tú te dedicas. Y bueno, pues le recuerdo al público que aprovechen ahorita que está el doctor para hacerle todas las preguntas relacionadas a ello. Lo que vi por aquí es que hay saludos para ti. O bueno, empiezan a saludar aquí. Ivonne Berenice Lozano dice hola. Chris Cat también. Freda nos dice saludos, está aquí aprendiendo. Hay una pregunta de Chris Cat, mientras hacías tu presentación, que nos dice, ¿en qué software haces el modelo matemático? En MATLAB, básicamente. Sí, porque al final, perdón, te interrumpa, si se dan cuenta son matrices. Entonces podemos hacer nada más, con puras matrices, podemos obtener todo lo que querramos ahí. Sí, prácticamente tú eres quien diseña la ecuación para lo que quieres y MATLAB te ayuda a resolverla, pero tú eres quien diseña, ¿no? Me da todo, me da, por ejemplo, la respuesta al escalón, la respuesta a la rampa, me puede dar incluso los diagramas de Bode del modelo, y ya después yo cuando hago mi análisis de respuesta en frecuencia, pues nada más los comparo, uno real con uno de los simulados, y eso me garantiza que mi modelo es el que estoy buscando, porque coincide el modelo
matemático con uno físico, porque nosotros, esa es una de las cosas que nos caracteriza como grupo. Bueno, ahí en el IPCIT, yo hablo del IPCIT, de que nosotros sacamos el análisis de respuesta en frecuencia, pero del modelo, del prototipo. Hay muchos que lo hacen, por ejemplo, en un simulador. No, nosotros físicamente tenemos un aparato que estamos metiendo las señales alternas y estamos cambiando la frecuencia y estamos midiendo la respuesta y obtenemos pues magnitud y fase y eso nos garantiza tanto el modelo y después nos permite pues los parámetros del controlador también ajustarlos. Sí, para su aplicación directa, ¿no? Una construcción real y ya directamente. Muy bien, mira, aquí está el profe José Antonio Aquino, que hace un comentario, nos dice, estamos planeando un artículo, como ya te había comentado antes, para modelarlo en álgebra computacional, CAS, para darle una visión más de docencia que de investigación. Okay. Ese es el comentario que él nos hace. Y bueno, hay otra pregunta aquí también de Cris, nos dice, si alguien necesitara componentes a medida, ¿los podrías hacer bajo pedido? ¿Componentes de qué tipo? No hace la especificación, pero pues yo intuiría a el hecho de tus construcciones para hacer un convertidor, ¿no? Si tú quieres determinado voltaje para un equipo específico, pues si tú se lo podrías diseñar. Sí, claro. De hecho, eso sí lo hemos hecho incluso donde estoy haciendo la estancia. Nos pidieron hacer un convertidor, pero por ejemplo, mi convertidor es alta ganancia porque de 24 tenemos 200, pero aquí era a partir de, me parece que de 60 volts, había que entregar 15,000, porque se hizo un esterilizador de frutos rojos. Como estamos en la zona del Bajío en Celaya, la idea era esterilizar las frambuesas y eso, y lo hacíamos con campos eléctricos pulsantes. Y se diseñó todo. Ahí sí se tuvo que utilizar un transformador de alto voltaje. Ese sí se mandó a fabricar, pero nosotros lo diseñamos y ellos lo fabricaron. Y sí, se diseñó todo. Entonces, sí, si ustedes quisieran algún convertidor especial, sí se puede. Claro, con ciertas limitaciones, ¿no? A veces, por ser un centro de investigación educativo, pues no tenemos toda la maquinaria. Por ejemplo, yo ahorita que estoy trabajando, y anteriormente trabajé, en la industria reparando ese tipo de cosas, me encuentro con monstruos, así, cosas que pesan, no sé, 100 kilos para un variador de frecuencia, y para fabricar nosotros eso, lo que nos faltaría no es el conocimiento, sino la maquinaria para diseñar, por ejemplo, dónde poner todos los dispositivos semiconductores, que son unos módulos que el puro módulo pesa, no sé, 400 gramos, ¿no? Son componentes pesadísimos. Entonces, eso es lo que nos limitaría, pero si son cosas no tan grandes, sí lo podemos diseñar a medida. Sí, o al menos creo que pueden hacerle el diseño y ya pues pedirlo en otro sitio, ¿no? Pero el diseño tal cual de lo que requieren, ustedes son capaces de llevarlo a cabo. Sí, claro. Hay otra pregunta aquí, dice, ¿cuál fue la razón de que escogieras esa publicación, la que nos mostraste en la presentación, de la estrategia de control? Bueno, es que hasta ahorita ha sido mi artículo más exitoso. Ese sí tiene bastantes visitas. Entonces, por eso, esa fue la razón. Y bueno, es también por el hecho de que nos mencionabas, ¿no? Que ustedes utilizan amplificadores todavía, ¿no? Y no circuitos nuevos o electrónicos, justo porque apelaban a que entre más sencillo y lo más básico permite que pues puedas hacer otros ajustes, ¿no? En general. Entonces también eso es muy bueno también recalcarlo, de que teniendo un diseño más sencillo y con mejor eficiencia, pues obviamente abarata costos y si ya tienes un diseño previo, pues esto te facilita el poderlo amplificar a otras aplicaciones, ¿no? Sí, básicamente la razón por la que en el IPCIT hacíamos controladores analógicos es por el gusto que tiene mi asesor
por esa tecnología, ¿verdad? Pero aquí en la estancia postdoctoral todo lo hacemos con control digital, o sea, lo hacemos con la View y lo hacemos con FPGAs, pero sí, esa fue la razón. Bueno, no fue específicamente por la parte analógica, pero sí porque es el artículo más, así que el más exitoso que tengo. Sí, uno le tiene cariño Sí. a sus bebés y sobre todo cuando no tienen toda esa apreciación del público, es experto en el área, ¿no? O sea, Sí. es una referencia, es un referente tu trabajo en ello. Hay otra pregunta de Abril Muñoz. Nos dice, ¿cómo imaginas los convertidores del futuro? Te manda saludos y también te desea muchas felicidades por tu trabajo. Gracias. Pues de hecho, más bien son los del presente. Bueno, ya ni tanto presente. En el 2017, 2018, me tocó ir a una exposición en Estados Unidos, en Milwaukee, y mostraron convertidores que están fabricando en China, pero parecen un edificio. Y esos los están utilizando precisamente para transmitir la energía eléctrica en ciudades, o sea, de una ciudad a otra, pero de corriente directa. De hecho, ahí en ese congreso y después hubo una discusión ahí en el IPCIT, porque yo creo que en el futuro, no sé qué tan lejano, el estándar de distribución eléctrica va a terminar siendo de corriente directa. No sé si me toca verlo, ¿verdad? Pero había gente que decía que no, que porque pues hay muchos dispositivos con corriente alterna. Digo, pero la mayoría requiere un convertidor. Por ejemplo, la laptop requiere un convertidor. El teléfono requiere un convertidor. ¿Para cuál no requieres convertidor? Pues para un motor DCA, tal vez, o para un compresor o algo así. Pero al final sería un poco más sencillo. Hay motores incluso de corriente directa. Entonces, pues dejar de usar los de alterna y los de directa. Tiene muchas ventajas la directa. Por ejemplo, el ruido es bien fácil filtrarlo, ¿no? Y en alterna es un poco complicado. Y el control también es más fácil en directa. Entonces, por ejemplo, eso que dicen de los convertidores en el futuro, pues yo me los imagino así. Por ejemplo, ahí mostraban unos diodos que eran del tamaño de una persona. Se ponía una persona y era un diodo, un chinito, en una foto, y el diodo era el tamaño de esa persona. Y entonces la estructura era como un edificio, porque ahí estaban convirtiendo no solamente a miles de volts, sino la corriente, imagínate, para alimentar toda una ciudad, son convertidores así, ¿no? Y por ejemplo, ahorita estaba viendo que otro de los convertidores que esos sí son a futuro es, no me acuerdo, creo que es TDK, una empresa que está diseñando convertidores, pero que van a estar en la misma placa de circuito impreso. Así, o sea, ya no se va a tener que armar, sino a la hora de que hagan el impreso, ahí van a estar los convertidores ya, los reductores o los elevadores. Claro, de baja potencia, ¿verdad? Así van a ser algunos. Sí. Bueno. Digo, es que los utilizamos mucho en todo y por eso esto sigue a la vanguardia. Aquí hay otra pregunta. El profe José Antonio Aquino dice, ¿los investigadores del Instituto Potosino son los graduados que llegaron de Francia o es gente del CENIDET? Bueno, específicamente mi asesor, él viene del Caltech. Él estudió su doctorado en el Caltech hace muchos años. Entonces, él, pues es de ahí, ¿no? Y de ahí hay otra doctora que es egresada de la Autónoma de San Luis. Pero en Celaya sí son del CENIDET. Por ejemplo, el doctor Nimrod Vázquez es del CENIDET. Y bueno, ya que hacen la pregunta en relación a cuestiones de graduados y demás, ¿qué formación deben tener, por ejemplo, los interesados en ingresar a un posgrado relacionado con los convertidores CD-CD? Son varias áreas. Bueno, si son solamente convertidores, pues que su carrera lleve materias de electrónica. Puede ser mecatrónica, puede ser electrónica, sería lo ideal, ¿verdad? Pero pues cualquier ingeniería que lleven, por ejemplo, materias de electrónica, pudieran, porque yo sí he conocido gente que viene de, por ejemplo, hay muchos mecatrónicos que están haciendo eso, más que electrónicos incluso, porque, bueno, la mecatrónica se puso de moda hace algunos años. Entonces, por lo menos aquí en Celaya, pues, la mayoría son mecatrónicos, pero también hay electrónicos.
Y, por ejemplo, también hay personas que han hecho su maestría, por ejemplo, en control y llegan a hacer investigación, pero controlando este tipo de dispositivos. Entonces es otra área, pero ya se enfocan más en la parte de controladores. Es que por eso hice la distinción, porque nosotros ahí en el IPCIT hacíamos las dos cosas, el control y el convertidor. Y en Celaya, por ejemplo, el control es el mismo para todos, o sea, no le hacen muchas variaciones. En el IPCIT es un poquito más, pues más el énfasis en control, y sobre todo porque como a mi asesor le gustan mucho los op-amps, ahí el diseño de ese controlador es el reto realmente, ¿no? Que ese controlador funcione. Y bueno, pero sí, eso sería, ¿no? Que sean electrónicos, mecatrónicos, incluso tal vez robóticos, pero sí, más o menos eso sería. Muy bien, y por ejemplo, ¿qué industrias están relacionadas con el desarrollo de estos convertidores CD-SD? Por ejemplo, y ahorita se me fue el nombre, pero hay empresas que venden los semiconductores. Ahorita se me fue el nombre de una de ellas, pero esas empresas lo que hacen, te venden por ejemplo, los MOSFETs o circuitos integrados que ya hacen todo el control y todo. Incluso ellos tienen hasta en su misma página de internet, tú puedes elegir qué convertidor quieres diseñar. O sea, quieres un reductor, un elevador, le dices de qué voltaje a qué voltaje, con qué corriente, y ellos te sugieren ya directamente un prototipo, qué bobina, qué capacitor, qué diodos, todo. Claro, la mayoría de componentes semiconductores los venden ellos, ya nada más que hacen referencia a que compres un capacitor de tal marca o un inductor de tal marca, pero ellos incluso te dan la herramienta en línea para hacer el diseño. Claro que ya no hacen toda la parte que nosotros, porque nosotros diseñamos parte por parte, ellos ya te dan todo el diseño, pero tú no sabes por qué es ese capacitor o por qué esa bobina. Pero, ¿cómo se llama esta empresa? Se me fue ahorita el nombre. Pero son empresas que venden semiconductores. No. A ver si ahorita me acuerdo, pero, por ejemplo, esas empresas se venden los componentes, pero también te dan el diseño, bueno, una herramienta para que tú diseñes los convertidores. Entonces, esa podría ser una de las empresas. No recuerdo ahorita, creo que es ST. No es una de esas empresas que hacen semiconductores. Creo que sí son ST. ¿Sí? Okay. Y, por ejemplo, ¿con qué otras disciplinas interacciona la electrónica de potencia? ¿Con qué otras? Pues es que son varias disciplinas, por ejemplo, las matemáticas, todo el análisis matemático, ¿no? Funciones sinusoidales, con el control, con la electrónica digital, con la electrónica analógica, con los circuitos eléctricos. Y bueno, ya si lo vemos, por ejemplo, con aplicaciones, bueno, pues con la medicina, con la industria, o sea, transporte. Pero si nada más lo vemos desde el punto de vista de los convertidores, pues son las que te mencioné, ¿no? Electrónica analógica, digital, circuitos, incluso, bueno, física, ¿no? Porque pues todo parte de ahí. Sí, puede ser justamente de lo que es para su desarrollo y luego para su aplicación, donde pues se diversifica ampliamente. De hecho, fíjate, aprovechando esa pregunta, por eso yo me incliné por estudiar, bueno, Joel sabe más mi historia, que al final hice cambio porque yo estaba en una maestría y terminé haciendo un doctorado, pero de otra cosa totalmente diferente a lo que hacía en la maestría. Porque cuando me puse a investigar sobre doctorados, encontré que a mí siempre me ha gustado la electrónica, siempre. Y el control me gustó mucho, pero a veces controlar una planta, construir una planta física para poderla controlar es complicado, pero hacer un control de un sistema electrónico pues es bien fácil. Claro, hay que saber toda la parte de cómo sacar el modelo del convertidor, pero si nosotros ya tuviéramos, por ejemplo, plantas de convertidores, sería bien fácil implementar un controlador incluso en un protoboard. Y entonces cuando yo encontré esa área donde yo podía hacer control sobre dispositivos electrónicos, dije, de ahí soy, hasta me moví de la Ciudad de México a San Luis Potosí, ¿no?
para hacer mi doctorado y no me arrepiento, fue una de las mejores decisiones que tomé. Sí, de hecho hay una pregunta en cierta medida relacionada con ello que nos dice, si no hubieras elegido esta área, ¿qué otra te hubiera gustado investigar? O sea, ya hiciste un primer cambio, un segundo, porque pues eres mecatrónico y luego te fuiste a hacer tecnología avanzada y luego ya a controlar las, todos tus sistemas dinámicos. Entonces, ¿qué algo más que te haya gustado o te gustaría? Porque todavía. Bueno, a mí lo que siempre me gustó, incluso yo jugaba con carritos eléctricos, pero jugaba a desarmarlos para ver qué tenían, no jugaba con ellos. Siempre me ha gustado la parte de la electrónica. Entonces, la electrónica como tal siempre me ha gustado, pero más la electrónica analógica. La electrónica digital lo veo más como una necesidad para acoplarme a lo que ya está cambiando, ¿no? Que es la electrónica analógica, o sea, la electrónica analógica sin electrónica digital, pues ya casi no tiene aplicación. Y viceversa, sí, o sea, la electrónica digital puede trabajar sin casi nada de electrónica analógica. Pero a mí, o sea, lo que me gusta más es la parte de la electrónica analógica. Entonces, si no hubiera sido esto, tenía que haber sido algo con electrónica analógica, seguro. Nada más que, bueno, incluso a mí me hubiera gustado, pero pues ya haber hecho computadoras analógicas, ¿no? Como PAMS. Eso, yo hubiera sido feliz en esa época, hace unos, no sé, por los años 70. Incluso cuando yo estaba, antes de hacer la maestría, conocí a un físico en la Universidad Tecnológica de Nesa. Y él me propuso hacer un simulador de un oscilador armónico, ¿no? Y lo hicimos con OP-AMPs. Y sí funcionó, o sea, hicimos el principio de la computadora analógica con OP-AMPs y sí lo pudimos hacer. Entonces, a mí me hubiera encantado hacer eso, pero bueno, eso ya con las computadoras digitales ya no, ¿no? Pero eso me hubiera encantado. Incluso ahí en el IPCID hacen redes complejas con OP-AMPs, nada más que me gustó más la parte de potencia, pero sí, eso sí me hubiera gustado mucho. Ya en tus tiempos libres. Sí. Y bueno, hay otra pregunta de Chris que nos dice, ¿qué has encontrado de más valor en Prometea X que quisieras compartir? El apoyo, así, el apoyo. Como que somos un grupo bien dispuestos a apoyarnos. Y bueno, de hecho yo quiero hacer ese ofrecimiento, ¿no? Si tienen alguna duda, eso es una de las cosas que más me especializo, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas, por ejemplo, lo que les menciono, ¿no? La electrónica y algunas otras. Si tienen alguna duda, cuenten con mi apoyo. No solamente miembros de Prometea, sino cualquiera que necesite que yo les pueda apoyar, adelante. Y eso es lo que más me gusta de Prometea. Sí, somos un grupo de apoyo genial. Sí, de hecho, desde tus habilidades que ya tienes desde antes de tú apoyar y recibir apoyo, pues se complementa, ¿no? Hay acá otro comentario. El profe José Antonio Aquino nos dice, el doctor Rosas Flores de Upita todavía trabajó con computadoras analógicas en el Instituto de Ingeniería. ¿Te contó? No lo conocí. No. Incluso ahorita que mencionaron profesores de la UPITA, no sé si esté el profesor Jaramillo, le mando un saludo. Sí. Cuando yo tomé electrónica analógica con él, sin saber lo que era electrónica de potencia, se nos ocurrió hacer una especie de inversor. A partir de baterías queríamos alimentar un foco de 120. Y sí, lo medio logramos, claro, con una eficiencia pésima, ¿no? Hicimos conmutar ahí un par de transistores, ni siquiera una de las topologías más eficientes, porque nada más hacíamos un push-pull. Sí, se llama push-pull. Bueno, un medio puente. Ni siquiera hicimos un puente completo, pero sí funcionó, más o menos funcionó. Claro, no le pusimos control ni nada. Y como transformador usamos un transformador de núcleo de hierro, ¿no? Ahora sé que tiene que ser ferrita y eso, pero tanto, o sea, yo sí pensaba en esa disciplina sin conocerla, porque era una de las aplicaciones de la electrónica, ¿no? Entonces, con el profesor Jaramillo me tocó hacer un proyecto de electrónica analógica de eso. Y ahora, bueno, pues, sé bastante de este tema. Sí, acá nos confirma el profe Antonio Aquino que el profe Jaramillo todavía está en Upita y que todavía se hace
esa práctica del inversor resonante para encender lámparas fluorescentes. Ah, perfecto. Sí. Ay, pues muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado aquí. No sé, algo más que nos quieras compartir y que creas que es importante, ya sea pues para el desarrollo profesional o personal en general, que pues para todos, ¿no? Estudiantes e incluso pues colaboradores y también pues el resto del público que nos está viendo, ¿no? Pues sí, bueno, a lo mejor me va a salir un poquito la frustración, ¿no? Pero me acordé, bueno, ahorita la pregunta que me hicieron, ¿no? Que si yo no hubiera escogido electrónica, en realidad, a mí lo que me gusta por sobre todas las cosas es enseñar, ¿no? La docencia, antes que nada, ¿no? Obviamente, para mí lo ideal sería la docencia en temas de electrónica y combinarlo con la investigación. Lamentablemente, bueno, sabemos cuál es la situación en México de la investigación, no es algo que sea prioridad para ninguno de los gobiernos que han llegado, entonces ha sido difícil el camino, pero bueno, pues ahí he hecho mis pininos, he dado clases en varias escuelas, en la Tecnológica de Nesa, en Unitec, en la Politécnica de San Luis Potosí, en el Tecnológico de Celaya. Entonces, básicamente, pues mi carrera es la docencia, pero pues ahorita por cuestiones precisamente de falta de plazas y cosas por el estilo que vivimos los investigadores, terminé dedicándome mejor a la industria, ¿no? Acabo de iniciar a trabajar. Y bueno, ahorita no hago diseño como tal porque en México no se hace, pero lo que estoy haciendo es reparación de ese tipo de equipos, ¿no? Reparamos variadores de frecuencia, en general todos los equipos industriales, ¿no? PLCs, pantallas HMI, a nivel componente, por ahí si necesitan reparaciones de sus empresas, nos buscan, bueno, me buscan a mí, ya yo, le damos servicio a todo esto, también servomotores y todo. Ajá. Y bueno, pues, yo, ¿qué podría decirle a la gente, no? A mí me encantaría que en México pudiera haber desarrollo tecnológico, ¿verdad? Pero lamentablemente no lo hay. Y bueno, esta iniciativa que tenemos aquí comprometida, pues es un poco para divulgar la ciencia, ¿verdad? Pero así como no sé si alguna vez me toque ver que ya sea un sistema de distribución de corriente directa, no sé si alguna vez me toque ver que mi querido México sea un país de primer mundo en cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Claro, no digo que no se hace investigación de primer mundo, eso es diferente, sí se hace investigación de primer nivel, pero es muy poca, porque también, bueno, los recursos que se dedican a esa área pues, son muy pocos. Y aparte, bueno, la bendita corrupción y la influyentismo le dan pues muchos problemas a los investigadores, ¿verdad? Pero bueno, pues ojalá pudieran combinar. Yo sí, hasta ahorita he podido combinar mis pasiones, ¿no? Que es la electrónica, la docencia y la investigación. Pero bueno, tal vez más adelantito, ¿no? Nada más que me estabilice y bueno, yo no voy a dejar de tocar las puertas, ¿no? De buscar. Incluso a mí me encantaría dar clases en UPITA, ¿no? O sea, yo dejaría todo por irme a dar clases en UPITA. Así, todo. Pero bueno, ahorita no me he acercado porque primero tengo que terminar algunos pendientes, pero sí, me gustaría más adelante. A mí mi sueño sería así, terminar siendo profesor ahí de UPITA y haciendo investigación. Entonces, pues que puedan buscar eso, combinar su pasión con su vocación y con su trabajo, con su ocupación. Eso sería la mejor manera de dejar de trabajar, ¿no? Hacer lo que les gusta y que les paguen por eso. Y hacerlo bien. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, pues en general saber que podemos hacer lo que nos gusta, en general, y en diferentes tiempos, ¿no? A veces no se puede al inicio, pero pues se va acomodando todo. Y que finalmente de una carrera interdisciplinaria como las que se dan en UPITA, nos permiten hacer o que nuestra mente trabaje en diferentes áreas, lo mismo para nuestra vida, ¿no? Poderla amplificar a nuestras ocupaciones. Yo te agradezco mucho tu participación en este espacio. En nombre de Prometea X, que somos parte de esta comunidad en la que tú también perteneces, pero que ahora te agradecemos que nos hayas regalado
parte de tu conocimiento, un poquito del grande que tú tienes. Y bueno, próximamente te llegará a tu correo una constancia de tu participación en este espacio. Te agradecemos y le recordamos al público que si todavía tiene preguntas, las pueden seguir escribiendo y pues se las vamos a mandar a Ricardo para que él las tenga, se las pueda responder. Y como ya vieron, si tienen dudas o algo, también se pueden comunicar con él, si quieren el diseño para uno de los convertidores, incluso también. Entonces, él está muy abierto para recibir todos sus comentarios. Y pues les agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio el día de hoy. Muchas gracias a todos. ¿Puedo meter un gol? Claro. También si alguien está interesado en trabajar, estamos buscando ingenieros que se quieran aprender o que sepan ya reparar equipos industriales, son bienvenidos. Yo sería su, su capacitador aquí, que esa va a ser mi labor en esta empresa, formar nuevos talentos. Entonces, si por ahí hay alguien que tenga conocimientos de reparación y quiera entrarle, pues me buscan y ya saben. Luego. Pues perfecto, ya saben, escriban aquí en este mismo espacio de comunicación y nosotros le pasamos inmediatamente el link a Ricardo y él ya dijo, los capacita. Todos aquellos interesados, es una muy buena oportunidad para todos. Muchísimas gracias. Esperemos tenerte nuevamente por aquí en este espacio. Sí, claro, cuando gusten. Hasta luego a todos. Muy buenas noches, tardes. Bye.